Muy buenas a todos, amigos y amigas. Espero que todos estéis bien, alegres, felices y contentos. Hoy traemos una pieza que vamos a realizar debido a que tenemos un trabajo de retapizado de varias butacas de un hotel que nos han encargado para renovar un poco la imagen. Y hemos decidido fabricar con la tela sobrante un reposapiés o conjunto para dicha butaca. Voy a intentar explicaros un poco sobre la marcha a ver si consigo hacer que todo aquel que quiera pueda hacer una pieza igual. Tenemos una base cuadrada con una medida de 40 por 40 centímetros, que si alguien lo prefiere en pulgadas, creo que son unas 15,75 aproximadamente. Y aquí lo que vamos a hacer es un contorno con unos listones de unos 10 centímetros de ancho. La madera que solemos utilizar aquí en mi país suele ser de pino. Para fabricaciones, construcciones es una de las más habituales. No tiene por qué ser esta. Dependiendo de la zona geográfica donde viváis o en el país donde os encontréis, puede que tengáis acceso a otros tipos de madera que sean más comunes o con las que se suelen realizar este tipo de trabajos. Podéis elegir la que más os convenga dada la situación. Y mientras yo sigo cortando, os dejo arriba una etiqueta de un modelo muy parecido que hicimos ya el verano pasado, con la diferencia de que era más pequeño y tendría otro dibujo de tapizado distinto. Vamos a emplear tornillería 460 suficientemente larga para saber que no vamos a tener ningún problema a la hora de realizar el montaje. Con la ayuda de nuestro atornillador de impacto, procedemos a montar cada pieza. Una vez colocamos el último tornillo de nuestra tapa, vamos a empezar con lo que es el diseño y la parte realmente artesanal. El primer dilema con el que nos encontramos es cómo hacemos el diseño de las patas. Hay un montón de estilos. Puedes hacer patas de estilo escandinavo, patas isabelinas, patas rectas, patas cuadradas, rectangulares, circulares. Hay un montón de estilos y variantes. Para gustos se hicieron los colores. Yo voy a optar por unas patas isabelinas que sé que para este modelo van bastante bien. Aparte las vamos a fabricar. Vamos a utilizar un montón de tablas de material restante que tenemos por el taller. Aquí no se tira nada y vamos a fabricarlas. Ahora vamos a dibujar un cuadrado interior de 24 por 24 centímetros. Este va a ser el diseño final, el que se va a visualizar una vez terminemos la pieza. A su vez se compone por otros 4 cuadrados internos. Ahora usamos nuestra cola de contacto para pegar todas las espumas.
Voy a utilizar primero una de 4 centímetros y luego otra de 2 centímetros, más luego una pequeña microfibra para reducir la fricción. Esta microfibra lo que hace es alargar la vida tanto de las espumas como de nuestra tela, ya sea polipiel, sea terciopelo, licra, la tela que queráis utilizar. Siempre va a durar más si colocáis esta microfibra entre la espuma y el tejido. Y ha llegado el turno de preparar nuestros botones. Yo siempre he usado una cuerda o cordel de polipropileno para coserlos. El número del botón es el número 36 y creo que corresponde con una medida de unos 21 o 22 milímetros. Están hechos de aluminio y a mí la verdad es que me dan bastante buen resultado. En próximos vídeos intentaré enseñaros cómo se hace el capitoné con plantilla. Esta vez la verdad es que lo he hecho a mano alzada y ha quedado bastante bien. Hay varias maneras de poder hacerlo, unas con plantillas, que quizás sea el método más utilizado, ya que tiene un muy buen acabado. Otro sería mano alzada. Y hay un tercer modo que sería con costuras. A mí este último no es el que más me agrade, la verdad. Pero también existe, tiene buen resultado y espero algún día también poder enseñaroslo. Para tener un buen acabado siempre hay que tener cuidado con los detalles, ya que es lo que muchas veces va a marcar la diferencia.